Hola amigos, ¿cómo están? Hoy me van a acompañar a preparar una comida para mi familia con lo que tengo en casa. Una comida sencilla pero llena de sabor y muy rendidora, recordando las recetas de mi mamá. Es una receta que lleva pollo, también preparé un arroz blanco y tortillas hechas a mano. Casi al final del video les dejaré la lista y cantidades de los ingredientes que usé. Hola, soy Angie. Hoy se me antojaba una comida con salsita no picosa pero sabrosa, y buscando en mi alacena recordé que tenía chile guajillo. Estos son los chiles guajillos. Estos chiles no pican. Luego de abrir el refri vi estos nopales tiernos que me mandó mi mamá, así que los vamos a usar también. De estos chiles guajillo usaré 3 o 4 piezas. Como les dije, estos chiles no pican pero dan color y mucho sabor a las preparaciones. También voy a usar unos 4 jitomates. Si quieren que les diga cómo hice mis bolsitas para guardar las verduras, me dicen y les hago un tutorial. Y tengo este tercio de cebolla que también voy a usar. Y ajos. Miren qué bonito recipiente, este me lo regaló mi suegra. Usaré 2. Ups. También tengo pechuga de pollo cocida. Esta la cocí ayer y solo usé un pedazo, así que hay un poco más de 3/4 de pechuga de pollo aquí. Lo primero que vamos a hacer es picar estos nopalitos. Lo haré en tiritas y luego en pedazos más chicos para que quede una forma alargada pero que quepa en una cuchara. Más o menos así. Los vamos a poner a cocer, así sin agua, se van a cocer en su propia humedad. Vamos a taparlos y en 10 minutos van a estar listos. Pondré a cocer también los chiles, los ponemos en poca agua. Revisamos los nopales, apenas llevan unos 5 a 7 minutos. Y vamos a agregar los jitomates a la cocción de los chiles por unos 5 a 8 minutos más o menos. Y los tapamos. Ahora voy a rebanar en forma de pluma la mitad de la cebolla que tenía y la vamos a poner a sofreír. Los nopales ahora los he reservado pues ya se cocieron. Ahora vamos a agregarlos a la cebolla para que también se sofrían por unos 5 minutos. Y después de unos 5 minutos más, agrego el pollo deshebrado también. También lo dejamos unos 5 minutos más y lo sazonamos con sal.
Vamos a preparar la salsa con los jitomates y los chiles guajillo. También agregué la mitad de la cebolla que tenía y los 2 ajos. Y un poco de agua de la cocción. También lo vamos a moler y ahora lo vamos a agregar al pollo, pero colado. Después de agregar un poquito de sal, como les había dicho. Vamos a colarlo. También voy a sazonar con un poco de caldo de pollo en polvo. Si quieres saber cómo preparar caldo de pollo casero bajo en sodio, deja tu voto en los comentarios y con gusto se los enseño. También un toque de pimienta. Y me gusta agregarle a las carnes, ya sea pollo, res u otra, siempre unas hojitas de laurel. Vamos a ponerle una hoja grande o estas 2 pequeñitas. Y también le voy a poner una pizca de orégano, que va muy bien con el sabor de los nopales. Voy a tapar y dejar hervir durante unos 5 minutos más. Si te gusta más caldoso, puedes agregar un poquito de agua o de caldo. Ahora, mientras, voy a preparar un arroz blanco con ejotes y una zanahoria solitaria que encontré en mi refri. Una vez que se haya sofrito todo, voy a agregar agua o caldo de pollo en caso de que tengas. Y también una cucharada de caldo de pollo en polvo para sazonar. Ahora lo voy a tapar y en 30 minutos va a estar listo. Se debe dejar a flama baja. Bueno, le bajo la flama después de que empiece a hervir. Y amigos, no tenía tortillas y en México es casi inconcebible comer cualquier cosa si no va acompañado de tortillas. Así que preparé masa e hice unas tortillas a mano para mis hijos, que se emocionaron porque les gusta que yo se las haga.
Amigos, esta comida casera y muy nutritiva quedó deliciosa con su salsita muy sabrosa y más comiéndola en familia, con tortillas hechas a mano. Si quieren saber cómo hacer las tortillas, solo díganmelo. Por favor, no olviden suscribirse si aún no lo han hecho, dejar su like y si comparten mis recetas sería lo máximo. Nos vemos en el siguiente video.